Bases metodológicas y epidemiológicas del conocimiento médico. Vicente Sequestigle. La clave es la decisión. Muy pronto el lector, ya médico, estará frente a un consultante quien confiará en su capacidad para resolver el problema por el cual acude. Al final de la consulta, deberá decidir. O sea que realizará un acto en el cual optará por algo, por ejemplo, una conducta, una categoría, una marca de medicamento o un tratamiento. Aprenderá que un traumatismo mínimo en el dedo de un bebé será muy relevante para los padres. Deberá decidir si ese traumatismo tiene importancia o no. Otras veces, ciertos síntomas precórneos vagos podrán indicar más un alto grado de ansiedad que un infarto de miocardio. Deberá decidir si corresponde obtener un electrocardiograma o no. Un adolescente sano hasta ese momento cae bruscamente en coma. Habrá que decidir qué hacer. Se decide porque la clave de esta profesión es decidir qué hacer, dónde, cuándo, cómo y, lo más impactante de todo, por qué. En la medida en que no intente hacer nada, tampoco deberá decidir. Pero sí quiere ejercer. Ser la medicina, no tendrá otro remedio que decidir. Y actuar. Puede desear ayudar a los pacientes y estar muy seguro de lo que se tiene que hacer. Sin duda, las intenciones son buenas. Pero no alcanza con intenciones o seguridad para actuar responsablemente. Los actos deberán estar justificados tanto frente a sus pares como ante el resto de la comunidad. Si puede justificar su conducta frente a estos dos jueces, no tendrá inconvenientes en seguir ejerciendo. Si el resto de la comunidad decide dudar y lo enjuicia, usará a sus pares como peritos. Cuando sus decisiones se pueden justificar ante estos, se las tomará como correctas. Sea médico asistencial o sanitarista, usted también será un par y, por ello, deberá conocer los fundamentos de las decisiones, sea para decidir su conducta como para evaluar la de otros. Así que necesita saber identificar la evidencia requerida para apoyar una decisión. Ese conocimiento puede estar disponible en la bibliografía o se debe obtener mediante la investigación científica. En este capítulo obtendrá orientación sobre cómo usar la evidencia publicada. Análisis del análisis de decisiones. Las acciones tienen consecuencias y estas casi siempre son inciertas, lo que obliga a analizar las decisiones antes de actuar. Hace falta conocer las alternativas de conductas y hacia dónde lleva cada una de ellas. Un esquema de esta secuencia podría ser el siguiente. Problema: análisis de decisiones basado en la evidencia, mayor que toma de decisión, acción, conducta, consecuencias. Esta secuencia resume el modo de actuar en casi todos los actos de la vida. Si uno pudiera estar seguro. Pero tomar una decisión representa también un riesgo, el riesgo de equivocarse. En el proceso de decidir, aun cuando no se lo perciba, se incorpora un componente subjetivo muy importante, el grado de certidumbre que se posee y el modo como se lo manejará. La certidumbre es una sensación de seguridad que se tiene sobre algo. Si se tiene un grado máximo, se dice que se está seguro. Si el lector considera las siguientes afirmaciones. A. Alguien está leyendo estas líneas. B. Nadie está leyendo estas líneas. C. En todos los textos escolares se afirma que Colón descubrió América. D. Mañana será un día soleado. Verá que su grado de certidumbre es diferente para cada afirmación. Es máxima para las dos primeras. Se puede estar seguro de que la primera A es verdadera y la segunda B es falsa. Sobre la tercera C, se tendrá menos certidumbre en cuanto a que sea verdadera, porque es 22 parte 2 Semiología basada en la evidencia. Posible que en algunos textos aparezca una versión revisionista de la historia según la cual el descubridor de América pudo haber sido otro. Por último, la cuarta D provee un grado mínimo de certidumbre o, lo que es lo mismo, un grado máximo de incertidumbre. Parece tan posible que mañana esté soleado, como que no. Esto se debe a que quien está escribiendo la frase D
Ignora absolutamente lo que puede ocurrir en el mañana de quien le está leyendo. Ahora bien, la certidumbre, o incertidumbre, es una sensación. Las sensaciones son subjetivas y no se pueden compartir. No se puede justificar una decisión cual Q, y era Y, M, U, Ch, O, M, N, O, S, U, N, A, decisión. M, E, D, K, diciendo, por ejemplo, tuve la sensación de que estaba amputando el miembro correcto, o sentí que con ese tratamiento no habría efectos secundarios desagradables, o estaba seguro de que no era un infarto de miocardio. Hace falta un concepto diferente de la certidumbre que se pueda compartir de algún modo con el resto de la comunidad médica, tal y como se emplea en la realidad. El siguiente relato ficticio ayudará a aprender el concepto. Este asunto de la toma de decisiones ha agotado la paciencia de un colega, quien decide irse de vacaciones. Pasa delante de un casino y tiene la corazonada de que debería jugar al número 25. Como muchos, no es un jugador compulsivo, pero le gusta jugar a la ruleta de vez en cuando. Por supuesto que no tiene idea de cuál es el número que puede salir, le han enseñado que la probabilidad de salir de cualquier número es de 1 diagonal 37. Su grado de incertidumbre es máximo. Todos los números entre el 0 y el 36 tienen igual probabilidad de aparición. Alguien lo llama por su nombre a sus espaldas. Es un amigo de la infancia que vino a trabajar en ese casino. Hablan de varias cosas, sus estudios y cómo le ha ido en estos años de carrera, etc. Entre café y café, y en forma muy confidencial, este amigo le comenta que ha venido a reparar un problema con una mesa cuya ruleta tiene tendencia a detenerse, en el número 13. Cada 9 jugadas, aproximadamente, sale este número. Los gerentes creen que se trata de un mecanismo desgastado, que aún no han podido reparar. Y él no podrá hacerlo hasta la semana próxima porque tiene mucho trabajo. Además, no se esperan muchos turistas fuera de temporada. Y siguen las anécdotas, de los padres, de las parejas, de los peces de colores, en fin. Se despiden. Ansiosamente, nuestro personaje entra en el casino y se aproxima a la mesa de ruleta señalada por su amigo. Entonces decide apostar. ¿Pero a qué número? ¿Al 13 o al 25? Por supuesto, no hay dudas, al número 13. Juega todo lo que ha llevado para jugar. Cuando terminan sus vacaciones, regresa a casa. Les relata a sus padres lo ocurrido y ellos opinan que tomó la decisión correcta. Sus amigos piensan lo mismo que sus padres. A ninguno le importó que hubiera perdido cierta cantidad jugando. Frente a una consecuencia desagradable, lo primero que se pondera es si la decisión estaba justificada. Todos coincidieron en que había tomado la decisión correcta. Eureka. Allí estaba la clave de las decisiones consensuadas. Un análisis detenido del relato muestra que todo evolucionaba sin sobresaltos hasta que algo pasó. Tal vez el personaje no se había dado cuenta, pero su grado de incertidumbre había cambiado. Antes de hablar con su amigo, creía que podría salir cualquier número, o sea, cada uno tenía una probabilidad de salir igual a 1 diagonal 37. Después dispuso de datos que le indicaban que la probabilidad del número 13 era de 1 diagonal 9. Por cierto, no estaba seguro del resultado final, pero, sin querer, su amigo le había informado que el 13 se daba casi 4 veces más frecuentemente que el resto de los números. Entonces modificó su sensación de certidumbre. Pero, a diferencia de las simples corazonadas, pudo transmitir esa modificación en términos diuniéricos. Usó el concepto de probabilidad para medir la certidumbre, y a partir de ello, consiguió que otras personas se sintieran del mismo modo con respecto a la decisión que se debía tomar. El personaje obtuvo el consenso dándole a su certidumbre una medida intersubjetiva, es decir, objetiva. Ahora, el resultado final no era relevante. Todas las personas enteradas sabían que podía pasar otra cosa, pero consideraban que había tomado la mejor decisión posible en el estado actual de sus conocimientos. El análisis de decisiones se puede resumir en 2 principios. A. Saber cuántas y cuáles son las conductas posibles.
D. Tener una medida de probabilidad de las consecuencias, o sea, de lo que va a ocurrir después de que cada una de esas conductas haya sido adoptada. Así tiene una medida de la incertidumbre. Podrá realizar el análisis usando la evidencia disponible, por lo que debe aprender a cuestionar esta evidencia y cómo se obtiene. Por ejemplo, todo el mundo sabe que si se toman distintas muestras de una misma población se pueden obtener resultados diferentes, debido a las variaciones de cada muestra respecto de la población. Estas variaciones constituyen el error maestral y en el apartado siguiente se mostrará el mejor modo disponible de tenerlo en cuenta y de manejarlo. Justificación de conductas sanitarias, la epidemiología en acción. La epidemiología se puede definir como el estudio de la distribución de las enfermedades y sus determinantes en las poblaciones. Si bien el sanitarista enfrenta problemas diferentes de los que enfrenta el clínico, el proceso para elegir una conducta es el mismo: precisar el problema y analizar decisiones y consecuencias según la evidencia disponible para seleccionar la conducta. Medidas epidemiológicas. Los epidemiólogos han diseñado medidas que permiten ponderar la conducta poblacional de una enfermedad. Algunas de ellas y las fórmulas para su cálculo se muestran en el cuadro 4A1. Bases metodológicas y epidemiológicas del conocimiento médico 23. Cuadro 4A1. Elementos considerados en el cálculo de algunas tasas. Mortalidad. 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 Mortalidad perinatal. Mortalidad materna. Letalidad pacientes fallecidos. Algunos autores consideran que las tasas de mortalidad y morbilidad son medidas de vigilancia médica. En cambio, la incidencia, el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el odds ratio son medidas de riesgo. Por la relevancia de su uso en medicina clínica se comentarán en detalle la incidencia, la prevalencia y el riesgo relativo, de mayor utilidad cuanto mayor su precisión, hecho que depende del tamaño muestral estudiado. Importancia del tamaño muestral en los cálculos de medidas. Lo ideal sería tener una medida para toda la población. Por cuestiones cuya explicación queda fuera del alcance de este capítulo, excepcionalmente los investigadores estudian poblaciones y se tienen que conformar con estudiar muestras. En este caso es obligatorio estimar los intervalos de confianza 1-234-1, cuyo cálculo ya no es un problema porque cualquiera, aún sin conocimientos matemáticos, puede acceder a aplicaciones o sitios de Internet donde se los realiza, como se detalla en cada apartado sobre el modo de calcular. La medida utilizada con mayor frecuencia tanto en clínica como en epidemiología es la prevalencia. Prevalencia. La prevalencia es una tasa de uso corriente. Indica el número de personas con un atributo o enfermedad en un lapso particular en la población total. Sirve para medir el porcentaje de la población afectada por una enfermedad. La fórmula para su cálculo se puede ver en el cuadro 4A2. Tal como se observa, se trata de una división, pro 1, cuando una medida estadística o porción o cociente entre un numerador, número de personas con el atributo, y un denominador, número total de personas en un cierto momento. Pero si ha estudiado una muestra, ese cociente por sí solo no alcanza para decidir. Hacen falta los intervalos de confianza, como se ve en el ejemplo siguiente. Suponga que usted es el epidemiólogo a cargo en una isla con 30,000 habitantes donde se desencadena una epidemia. Hace falta enviar vacunas, difíciles de conseguir y muy caras. El costo para las 300,000 personas es un derroche innecesario porque se sabe que no todos son susceptibles de contagio. La solución consistiría en enviar solo para las personas que no tienen anticuerpos naturales. Pero se ignora cuál es la prevalencia de estos casos susceptibles. Hasta aquí el problema consiste en determinar el número de dosis de vacunas para la enfermedad para enviar. La información que hace falta es la prevalencia de personas sensibles a Si pudiera hacer una determinación simultánea a todos los individuos sería sencillo. Pero la isla es grande, la población está dispersa y el tiempo apremia. Cuanto más tiempo se tarde, más personas se enfermarán.
como no puede estudiar a toda la población, decide tomar una muestra y calcular los intervalos de confianza 131 para el porcentaje de personas susceptibles, lo que le permitirá estimar la prevalencia mínima y la máxima posibles en 24 horas. Reúne la información sobre 370 pobladores obtenidos al azar. Entre ellos hay 37 personas sin anticuerpos para E, o sea, un 10%. Ese 10% es una estadística y es probable que en la población los valores sean diferentes, es decir, que haya un error muestral 111. 3. 24 parte 2 Semiología basada en la evidencia. Cuadro 4a2. Elementos considerados en el cálculo de algunas tasas que miden la frecuencia de una enfermedad y su riesgo de muerte. Incidencia número. Prevalencia número. Ataque número de casos. Letalidad no. Pero usted ha anticipado el problema porque decidió calcular el intervalo de confianza para ese porcentaje. Lo único que tiene que hacer es ingresar a alguna página en Internet donde calculen intervalos de confianza para porcentajes 151 o usar una aplicación para Android, FIG 4a1, y comprobará que, si en la muestra los casos positivos son 37 de 370, el intervalo de confianza exacto del 95% está entre 7,14% y 13,52%. 5. Interpretando prácticamente los resultados 1 PL E menor que E, hacer una inferencia según la cual, dado el intervalo de confianza, hay evidencia como para aceptar que, en la población, el mínimo porcentaje esperable de susceptibles es del 7,14% y el máximo es del 13,52%, y de este modo conseguimos parte de la información para resolver el problema. O es numerada 37. Denominador 370. Mostrar P y calcular. Resultado. Porcentaje. Límite. Límites. Pantalla de la aplicación. Bases metodológicas /diagonal epidemiológicas del conocimiento médico 25. Aceptando que el porcentaje mínimo de susceptibles es del 7,14% y el máximo del 13,52%, inicia un análisis de la decisión teniendo en cuenta las consecuencias. Conducta 1. Aceptar que la proporción de susceptibles es el mínimo, 7,14%. En 300.000 serían 21.420 per. Zones. Consecuencias. Gastará menos dinero, pero corre el riesgo de que queden desprotegidos una gran cantidad de habitantes. Si la enfermedad no produjera complicaciones graves, como el resfriado común, tal vez esta sería la mejor conducta. Pero aún así se perderán días de trabajo que tienen un costo que termina pagando la misma población con sus impuestos. Conducta 2. Aceptar que la proporción de susceptibles es el máximo, 13,52%, o sea, 40.560 personas. Consecuencias. Gastará casi el doble del dinero, pero la cantidad de habitantes que pueden quedar desprotegidos es mínima. La incidencia de complicaciones graves será mínima, al igual que el resto de los efectos negativos. Siempre es más barato prevenir que curar. ¿Cuál conducta elegiría? Si optó por la 2, entonces acertó. El concepto de intervalos de confianza, IC, es crucial para la valoración de la evidencia de cualquier tipo. Todos los estudios médicos se realizan con mues. Tras y en todos hay algún tipo de error muestral, incluso si la muestra es representativa. Si aprende a manejar el error muestral a través de los intervalos de confianza, SIA habrá aprendido lo esencial para la valoración de la evidencia. Es tan importante que vale la pena detenerse y sintetizar lo que ocurrió en este ejemplo. Necesitaba estimar prevalencia, pero podría haber sido cualquier otra cifra, valor, estadística o medida. Si hubiera podido estudiar a toda la población, ya habría tenido la prevalencia exacta. Pero no pudo, así que necesitó tomar una muestra. En la muestra midió cuánto era el porcentaje que estaba buscando. Lo mismo hubiera hecho si buscaba un promedio o cualquier otra estadística. Luego usó los recursos de la web para calcular el IC para la estadística buscada.
El porcentaje que halló y sus intervalos de confianza eran la evidencia necesaria para alimentar el proceso de decisión. Analizó cuáles eran las consecuencias resultantes de usar el límite inferior o el límite superior del IC. Optó por una conducta. Decidió, según la evidencia disponible. Repitamos el ejercicio de análisis de decisión, pero ahora con la incidencia. Incidencia. La incidencia es una medida de uso corriente. Indica el número de casos nuevos de una enfermedad en un lapso determinado en la población total expuesta al riesgo. Sirve para medir la velocidad de propagación de una enfermedad en una población. La fórmula de cálculo se puede ver en el cuadro 4-2 y se usa como se explica a continuación. Problema. Suponga el lector que es ministro de Salud en una comunidad. Se inicia una epidemia de sarampión. Las mediciones previas estiman que, como máximo, hay 2.000 niños susceptibles de padecerlo. No tiene existencias de vacuna antisarampionosa y, por lo tanto, debe adquirirla. Conductas posibles. Puede traerla desde un lugar cercano en 15 días, pero le costará $10 la dosis. Le ofrecen una vacuna de igual calidad a un costo de $5 la dosis, pero viene de Asia y tardará 90 días en recibir la partida. Información disponible. No puede hacer proyecciones si no sabe a qué velocidad se mueve la epidemia y para medirla existe la tasa de incidencia. En esta situación especial, sus epidemiólogos estiman que los intervalos de confianza del 95% de la tasa de incidencia actual para esa población varían entre 15 y 20 casos día por 1000 personas expuestas 181. O sea que, en el peor escenario, habría 20 casos nuevos por día por cada 1000 personas expuestas. Análisis de decisión para el control de la incertidumbre. Con esa tasa, en 90 días, cuando llegue la vacuna desde Asia, habrán padecido la enfermedad 1.800 niños. Quedarán 200 niños en quienes la vacuna podría ser eficaz. Por lo tanto, necesitaría gastar $1.000. Ve si trae la vacuna en 15 días, solo 300 niños habrán enfermado. Quedarán 1.700 niños susceptibles. El costo de esta operación sería de $17.000. C. El sarampión es una enfermedad grave entre los niños, con una alta tasa de morbilidad 1,1 y una alta mortalidad 1,101. El costo de estas complicaciones supera ampliamente los $17.000 que requeriría vacunar a los 1.700 niños en 15 días. Conclusión. El análisis precedente de la evidencia disponible hace más aconsejable la conducta BKLA. Uno de los grandes avances médicos fue encontrar medios de prevención para los pacientes en riesgo y el no aceptarlos representa un retroceso sustancial para la salud pública. Por supuesto que para poder prevenir conviene saber quiénes están realmente en riesgo. Concepto de riesgo. El tema del riesgo tiene que ver tanto con los aspectos sanitarios como con las decisiones individuales que no son diagnósticas ni terapéuticas. El individuo no tiene algo. Y las conductas se toman precisamente para evitar que llegue a tenerlo. Entonces, el problema es la prevención. Sería ideal que se pudieran conocer todas las causas. Así también sería sencillo tomar las medidas necesarias para que las cosas no sucedieran. Pero no ocurre de esa manera. 89 asterisco. 8. 26 parte 2 Semiología basada en la evidencia. Para investigar riesgos, el primer paso consiste en suponer que alguna cualidad o situación particular es factor de riesgo de un evento desagradable. Una variable es un factor de riesgo cuando el individuo que la posee, o está expuesto a ella, tiene mayores probabilidades de desarrollar el evento desagradable, o evento a secas, que aquellos que no tienen la variable. Uno de los factores de riesgo más conocidos y mencionados es el hábito de fumar. Se lo ha relacionado con varias afecciones, entre ellas la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, EPOC, y el cáncer de laringe y de pulmón. Esto equivale a decir que una persona que tiene el hábito de fumar tiene mayores probabilidades de desarrollar cáncer de laringe o EPOC. Para ponderar la incertidumbre en los estudios sobre riesgos se ejecutan las siguientes acciones. A.
Se calcula algún tipo de probabilidad o medida de riesgo de que un individuo padezca el evento si tiene el factor de riesgo, PFR. B. Se calcula la misma medida de riesgo de que lo padezca si no tiene el factor de riesgo, PNFR. C. Se comparan las medidas en ambos grupos, expuestos y no expuestos, a través de una división, PFR/PNFR, con lo que se obtiene la medida de riesgo relativo. Cuadro 4A3. D. Se calculan los intervalos de confianza para la medida de riesgo relativo, FIG 4A2. Los resultados del cálculo se interpretan de la siguiente manera. A. Si ambos límites de los intervalos de confianza son mayores de 1, quiere decir que la probabilidad de contraer la enfermedad teniendo el factor de riesgo es mayor que la de padecer la misma enfermedad sin poseerlo. Por lo tanto, si hay evidencia para apoyar la hipótesis de que el supuesto FR efectivamente es un FR. B. Si uno de los límites de los IC es menor de 1 y el otro es mayor, entonces no hay evidencia para apoyar la hipótesis de que el supuesto FR es un FR. C. Si ambos límites de los intervalos de confianza son menores de 1, quiere decir que la probabilidad de padecer la enfermedad teniendo el factor de riesgo es menor que la de tener la misma enfermedad sin poseer el FR. Por lo tanto, hay evidencia para pensar que el supuesto FR en realidad no es un FR, incluso hasta podría ser un factor de protección 11-11. 11. Si bien básicamente la interpretación de la medida es la misma, operativamente las investigaciones y los cálculos para la estimación del riesgo relativo se hacen con dos tipos de estudios, de cohorte o de casos y controles. En los estudios en cohorte, se comienza eligiendo un grupo de personas sin enfermedad y se deja que, en forma espontánea, algunos queden expuestos al riesgo y otros no. Al final del estudio se comparan las incidencias entre expuestos y no expuestos y se calculan los intervalos de confianza para la medida de riesgo que, en este caso, se denomina precisamente riesgo relativo. Un ejemplo de estudio de cohorte podría ser el siguiente. Partiendo de la hipótesis de que el hábito de fumar es un factor de riesgo de EPOC, el equipo investigador selecciona un grupo de niños sin EPOC en el jardín de infantes y los controla según protocolo durante 50 años. En ese tiempo algunos habrán fumado y otros no, así como algunos habrán desarrollado EPOC. Y otros no. Llegados al punto de corte establecido, se mide la incidencia de EPOC entre fumadores y la incidencia entre no fumadores y se estima el riesgo relativo. Estos estudios son prospectivos y longitudinales. Requieren una gran cantidad de casos iniciales y un costo adicional por la infraestructura necesaria para un seguimiento a largo plazo, de modo que son caros y difíciles de realizar 11-1. Por estos motivos, se ha diseñado otro modelo de investigación que se denomina de casos y controles. Aquí, para estudiar el mismo problema se tomaría un grupo de pacientes con EPOC, casos, y otros sin EPOC, controles, muy similares en edad, sexo y otras características demográficas relevantes. En este diseño la medida de riesgo se calculará de otro modo y se llamará odds ratio, o riesgo relativo estimado, RRE 31. Obtenidos los datos, ambos tipos de estudio desembocan en una tabla de contingencia de 2x2, para de protección. Cuadro 4A3. Relación entre el hábito de fumar y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Presentaron el evento. Factor. Fumador. No fumador. P.E. Bases metodológicas y epidemiológicas del conocimiento médico 27. A0 pelibra L. Menor que R tablas de 2x2 y. Riesgo médico. Con evento. Ext. No expuesto. Calcular. Resultados. Riesgo. Límite. Límite superior y incidencia. Incidencia. Riesgo atribuible. Odds ratio. Límite. Límite pantalla de la. El cálculo de medidas de riesgo, como se muestra en el cuadro 4A3. Allí se expone un ejemplo,
en el que se han estudiado 200 pacientes, 100 de ellos expuestos al riesgo de fumar. En el grupo, 20 fumadores y 5 no fumadores presentaban EPOC. Para obtener las medidas de riesgo con sus intervalos de confianza irá a algún sitio en Internet y o usará alguna aplicación que pueda bajar a su celular o su tablet a 1151. Colocará los datos como corresponde y obtendrá resultados como los que se muestran en la figura 4A2. Tanto el sitio como la aplicación calculan simultáneamente el RR y el OR en forma automática. Usted deberá elegir cuál medida usa, según el diseño de Inves. 14. Investigación empleado. Como se ve en la figura 4A2, aparecen tanto los valores de RR como de OR, para los cuales también se han calculado los intervalos de confianza del 95%, imprescindibles en la actualidad para evaluar una hipótesis de riesgo. Para la tabla de la figura 4A2, para un estudio de cohorte, se usa el riesgo relativo, RR, que se estimó en 4 con un IC 95% entre unas 56 y 10,24. Esto se interpreta como que la incidencia de EPOC fue, en promedio, 4 veces más frecuente entre fumadores que entre no fumadores. Dado que ambos intervalos de confianza son mayores de 1, se debería aceptar la hipótesis de que el hábito de fumar es un factor de riesgo de EPOC. También para la tabla mostrada en la figura 4A2, pero en un estudio de casos y controles, se usa el odds ratio, OR, que se estimó en 4,75 con un IC 95% entre 1,71 y 13,23. Esto se interpreta como que la posibilidad, odds, de padecer EPOC fue, en promedio, 4,75 veces mayor entre fumadores que entre no fumadores. También se consi. 28 parte 2 Semiología basada en la evidencia. Dera que, dado que ambos intervalos de confianza son mayores de 1, se debería aceptar la hipótesis de que el hábito de fumar es un factor de riesgo de EPOC. Como se ve, los valores de los intervalos de confianza para RR y OR se interpretan del mismo modo. Después de tener una estimación del RR, elegir la conducta apropiada es relativamente sencillo, como se muestra en el ejemplo que sigue. Modelos de empleo de una tasa de riesgo. Problema: determinar si hay que promulgar una ordenanza prohibiendo fumar en los lugares públicos cerrados. Conductas posibles: promulgar una ordenanza prohibiendo fumar en los lugares públicos cerrados o no hacerlo. Información disponible. Ya está establecido que los fumadores activos tienen un RR 10 a 15 veces mayor, respecto de los no fumadores, de sufrir enfermedades graves de las vías respiratorias, como cáncer de pulmón o enfermedad obstructiva crónica. También hay datos que indican que las personas no fumadoras, pero que se ven obligadas a aspirar el humo de las fumadoras, tienen un RR de entre 4 y 6 para estas enfermedades respecto de la población general. Análisis de decisión para control de la certidumbre. Si se prohíbe fumar en lugares públicos cerrados, como mínimo disminuirán las tasas de incidencia de las enfermedades dependientes del humo entre los no fumadores y, por lo tanto, en la población general. Sí. No se prohíbe fumar, las tasas de incidencia de ambas enfermedades no disminuirán y existe el riesgo de que aumenten. Conclusión: a veces las situaciones están claramente definidas hacia una decisión, como ocurre en este caso. Sin embargo, hay presiones sociales, políticas y con frecuencia económicas que pueden hacer que se tarde mucho tiempo en tomar la mejor decisión. Como en el caso de la vacuna antisarampionosa. En los medios periodísticos se ha destacado recientemente una corriente sociológica con consignas antivacuna. Más allá de que estas personas hablan desde sus creencias porque temen una supuesta relación entre la vacuna contra el sarampión y el autismo, de lo cual no hay evidencias, las consecuencias se han dado más o menos rápidamente, con la epidemia resultante en 19 estados norteamericanos 1161 e incluso, recientemente en la Argentina. Aquí, hace muchos años, entre 1968 y 1969, pude comprobar, en primera persona, los efectos devastadores del sarampión en decenas de niños desprotegidos. 2. Porque la vacuna era solo una esperanza. Todavía. Hoy mueren más de 365 niños por día de sarampión en el mundo. 7. A pesar de las indiscutibles ventajas de la vacuna.
Finalmente, recuerde que los datos que configuran la información epidemiológica no se pueden recoger de cualquier manera. Para obtener cada tipo de medida, lo http antivacunas/diagonal hace falta un estudio de investigación diseñado y ejecutado según el método, por lo que tanto el diseño como la ejecución forman parte de la evidencia que se debe valorar. Cuando llega el momento de la atención personalizada de los pacientes, todo comienza por un diagnóstico correcto. Justificación de las conductas diagnósticas. Según lo propuesto hasta aquí, para justificar las conductas diagnósticas hará falta información, evidencia, sobre las alternativas posibles y una medida de probabilidad de los resultados y sus consecuencias. Diagnosticar es un acto por el cual se reconoce que un paciente pertenece a cierta categoría. Por ejemplo, se dice que Pérez es diabético o que González tiene una neurosis obsesiva. Para afirmar que alguien es diabético o que tiene una neurosis obsesiva o establecer cualquier diagnóstico, hay que cumplir una serie de requisitos que se denominan genéricamente criterios de diagnóstico. Por ejemplo, en una época se hablaba de los criterios de diagnóstico para la fiebre reumática, e incluso se los clasificaba en criterios mayores y menores. Bastaba que un paciente reuniera dos criterios mayores o uno mayor y dos menores para que se estableciera el diagnóstico de fiebre reumática. Es excepcional que un solo criterio defina un diagnóstico. En general, se agrupan o combinan, y cuando un paciente reúne los criterios necesarios, entonces se dice que ese paciente pertenece a ese grupo. Así que, si se señala que Pérez tiene diabetes, es lo mismo que afirmar que pertenece al conjunto de diabéticos, de algún modo se está poniendo una etiqueta. Tales criterios pueden ser consecuencia de la anamnesis o del examen físico y, por lo tanto, se habla de criterios clínicos. También pueden resultar de la realización de pruebas de laboratorio o del análisis de imágenes, diagnóstico por imágenes, es decir, del uso de un medio de diagnóstico, MD. En cualquier caso, hace falta evidencia que lo valide y justifique su uso. Proceso de validación de un nuevo medio diagnóstico, valores de cribado. O screening G. Para validar un MD hay que comparar el diagnóstico U obtenido con el diagnóstico real. Para disponer del diagnóstico real, previamente debe existir otro medio de diagnóstico con el que ya se contaba, denominado patrón oro, o Gold Standard, GIS, según la literatura anglófona 1181. Por ejemplo, durante el desarrollo de los primeros procedimientos serológicos para el diagnóstico de sífilis, el patrón oro era la anatomía patológica. Para obtener la evidencia necesaria se toman dos conjuntos de pacientes, enfermos, positivos al patrón oro, y sanos, negativos al patrón oro. Cuando se les aplique el 18. Bases nuevo medio de diagnóstico que se quiere probar, habrá quienes den positivo y quienes no. Además, hay que tener en cuenta que el nuevo MD se puede equivocar de dos maneras. Una es decir que la persona pertenece al conjunto de enfermos, cuando en realidad la persona está sana. Esto es lo que se llama un falso positivo. La otra manera consiste en decir que el individuo pertenece al conjunto de sanos, cuando en realidad está enfermo. Esto es lo que se llama un falso negativo. Al finalizar cualquier investigación sobre MD, los resultados se exponen en una tabla de contingencia de 2x2, con 4 casilleros. 2.5. Patrón oro. Positivo o S negativos. Positivo o negativos FNVN. El casillero VP, verdaderos positivos, indica el número de casos que dieron positivos con ambos MD. El casillero FP, falsos positivos, computa cuántos dieron positivo al MD nuevo, pero negativos al patrón oro. En el casillero FN, falsos negativos, se inscribe el N número de casos que dieron negativos al MD nuevo, pero que eran positivos al patrón. Por último, está el casillero VN, verdaderos negativos, que indica el número de casos que dieron negativos con ambos. Además de los valores absolutos, se pueden calcular los porcentajes de VP, VN, FP y FN.
A partir de estas cifras se calcula la probabilidad de los resultados con los valores de cribado, sensibilidad, especificidad, etc., y con ello se pondera el MD desde dos ángulos. A estimar su rendimiento como MD, y una vez conocido lo anterior, ve a aplicar esta información para aumentar la capacidad diagnóstica del médico que lo esté usando. Nuevamente, la descripción de un caso ficticio ayuda a aprender los conceptos fundamentales. En la década de 1980, un mastólogo creyó haber descubierto un nuevo medio de diagnóstico para el cáncer de mama, la punción con aguja fina, GAF. Hasta entonces solo se contaba con la biopsia tradicional a cielo abierto. Durante la investigación para validar la PAF, tomó una muestra de pacientes de una población blanco U y cada uno fue sometido a una biopsia habitual, que funcionó como patrón oro o gold standard, y a la PAF, nuevo medio de diagnóstico, NMD. Envió cada toma por separado a dos profesionales que registraron los resultados sin intercambiar información de ningún tipo hasta el final del estudio. Cuando se combinaron los resultados de ambos patólogos se tuvieron las siguientes cifras: verdaderos positivos, 28, falsos positivos, 8, falsos negativos, 3 y verdaderos negativos, 166. Había llegado el momento de medir la incertidumbre. ¿Cómo se mide la incertidumbre? Los valores de cribado son medidas de probabilidad que luego se usarán para tomar decisiones. Hay medidas intrínsecas que se consideran como propias del MD porque no se modifican según la población en estudio, como la sensibilidad y la especificidad. También hay medidas extrínsecas, porque se modifican según la población en la que se use el MD, como los valores predictivos positivo y negativo. Definición de medidas intrínsecas. Sensibilidad, S, de una prueba, es la probabilidad de que un individuo positivo al patrón oro, enfermo, dé positivo al nuevo medio diagnóstico. Se calcula mediante la fórmula siguiente. S igual a VP barra diagonal, VP más FN. El resultado es un valor entre 0 y 1. Por ejemplo, puede ser 0,56, 0,98, 0,75, etc. Multiplicando ese valor por 100 también se puede expresar como porcentaje. Así, 0,56 equivale al 56%, 0,98 equivale al 98% y 0,75 al 75%. Esta misma notación se puede aplicar a los otros valores de cribado 1191. Especificidad, E, de una prueba. Es la probabilidad de que un individuo negativo al patrón oro, sano, dé negativo a la prueba. Se calcula por la fórmula. E igual a Vn barra diagonal, Vn más Fp, 1201. Derivados de la S y la E, aparecen los cocientes de probabilidad, Cp, también llamados razones de verosimilitud, positivo y negativo, que serán explicados cuando se describa el uso clínico de estas medidas. Definición de medidas extrínsecas. Poder o valor predictivo positivo, VPP, de una prueba. Es la probabilidad de que un individuo positivo a la prueba de positivo al patrón oro. Se calcula por la fórmula. VPP igual a VP barra diagonal, VP más FP. Poder o valor predictivo negativo, VPN, de una prueba. Es la probabilidad de que un individuo negativo a la prueba de negativo al patrón oro. Se calcula por la fórmula, VPN igual a VN barra diagonal, VN más FN, 1920 asterisco. 19. 30 parte 2 Semiología basada en la evidencia. ¿Cómo obtener las medidas de cribado? Si bien las fórmulas son fáciles de aplicar, como ya señalamos, es imprescindible el cálculo de los intervalos de confianza, así que conviene que los principiantes usen sitios o aplicaciones para celular, tableta o PC. Véase FIC 4A3, herramientas a las que se puede acceder en los sitios mencionados al final del capítulo. Obtenidas la S y la E, se puede realizar una valoración cualitativa del MD como tal, del mismo modo como se dice que un automóvil de cierta marca es o no de calidad. Valoración intrínseca de un medio diagnóstico. Lo deseable sería disponer de una prueba que fuera, al mismo tiempo, muy sensible y específica.
valores mayores del 90%, pero esto no ocurre habitualmente. Cuando se miden resultados que se expresan en una escala continua, la localización de un punto de corte para definir la diferencia entre lo normal y lo anormal es una decisión arbitraria y, como consecuencia, una característica de la prueba diagnóstica. Por ejemplo, la sensibilidad solo puede aumentar a expensas de la otra, la especificidad, y viceversa. 12.1. 21. Si para el diagnóstico de diabetes se exigiera un valor de glucemia en ayunas alto, de 200 ING/dile, todos los pacientes diagnosticados como diabéticos serían verdaderos diabéticos, es decir, que la prueba tendría. La tecnología actual nos permite acceder a dos medidas que ponderan la capacidad combinada de detectar casos positivos, S, y negativos. Una es un recurso gráfico, la curva ROC, y la otra su derivada, el área bajo la curva o ABC. Si observa los gráficos de las figuras 4-4A y B, notará que el eje de las ordenadas Y representa la proporción de verdaderos positivos, sensibilidad, y el de las abscisas, X, la proporción de falsos positivos, 1, especificidad. Este gráfico recibe el nombre de curva ROC, del inglés Receiver Operating Characteristic, según cómo interpretaba las señales el operador receptor. El gráfico de la figura 4-4A expone el comportamiento del MD estudiado. Se observa que a medida que se incrementa la sensibilidad, también aumenta la proporción de falsos positivos. Un gráfico con estas características indica que el MD tiene capacidad diagnóstica nula. También se observa que el área definida por D bajo de la línea es igual a la mitad del rectángulo GRA. Alta IFGJ L. Opciones. EP. Programa. IX. Nivel de datos. Valores. Prueba diagnóstica. Positivo. Positivo. Negativo. Total. Total. 30 y 100. 200. VALO. SEIN. Se muestran los resultados de la investigación descrita en el texto. Bases metodológicas y epidemiológicas del conocimiento médico. 31. Fig. 4-4. A modelo de curva ROC para un MD con capacidad nula. Ficado, hecho que se expresa como que el área bajo la curva ABC es igual a 0,5. Por el contrario, en el gráfico de la figura 4-4B se observa un modelo en el cual a medida que aumenta la sensibilidad, la proporción de falsos positivos, 1, especificidad, se mantiene en 0. El área definida por la línea, área bajo la curva o ABC, abarca todo el rectángulo dibujado y se considera igual a 1. Un gráfico que expone esta conducta señala que el MD tiene capacidad diagnóstica óptima. De este modo se tienen una representación gráfica y otra matemática de una misma cualidad del MD. Gráficamente, cuanto más se arrime la línea a la diagonal del gráfico, peor será la capacidad diagnóstica. Matemáticamente, cuanto más cerca del valor 0,5 esté el ABC, peor será la capacidad del MD. Hay varias aplicaciones que permiten hacer estos cálculos. Por ejemplo, el EPIDA 3.1 tanto con datos originales como con datos agregados, véase al final del capítulo. La curva ROC para la PAF para la cual se calcularon. Los valores de cribado en la figura 4-3 se expone en la figura 4-5. Si no se dispone de la herramienta, se puede demostrar gráficamente que el ABC para una tabla de 2×2 se calcula según la siguiente fórmula. ABC igual a sensibilidad más especificidad, /diagonal 2221. El área bajo la curva es una estadística tomada en una muestra y, como a tal, se le deben calcular los intervalos de confianza. Véase Fig 4-5. La curva ROC y el ABC permiten medir de manera precisa la capacidad intrínseca diagnóstica de un cierto MD, pero también permiten comparar válidamente la capacidad de dos o más MD para una cierta patología. Fig 4-6. En el apartado que sigue detallaremos cómo se usan las medidas de screening para mejorar la predictibilidad diagnóstica de la clínica. 2. 22.
¿Cómo utilizar las medidas de cribado? Se pueden reconocer al menos dos situaciones posibles: cuando se quiere hacer un estudio de screening y cuando se quiere estimar la probabilidad de patología en un caso clínico. Uso de MD en la detección de enfermedades en una población, estudios de screening. Se consideran estudios de screening aquellos en los que son evaluados simultáneamente una gran cantidad de pacientes de una población para pesquisar los portadores de una cierta enfermedad. La evidencia disponible señala que para el screening conviene usar medios diagnósticos con alta sensibilidad, mientras que aquellos con alta especificidad se reservan para la coevaluación del diagnóstico en un caso clínico determinado. Otras veces se usa una combinación de MD. Los procedimientos de screening están estandarizados para cualquier patología. El uso de un medio de diagnóstico debería servir para mejorar la capacidad diagnóstica de la clínica por sí sola. Esto significa que después de aplicar el MD usted tiene que tener, acerca del diagnóstico del paciente, un grado de certidumbre mayor que el que tendría aisladamente por la clínica. Uso de MDP para estimar la probabilidad de patología en un caso clínico específico. En primera instancia, elija el mejor medio diagnóstico disponible, con lo que conocerá su sensibilidad y especificidad. Después aplique el MD en el caso en estudio. El resultado será positivo o negativo, aunque esto no garantiza que el paciente esté enfermo o sano. Pero lo cierto es que su capacidad diagnóstica ha mejorado y podrá estimar cuánto. Si el médico clínico conoce la prevalencia de la enfermedad entre las personas como el paciente que lo está consultando, debería usar el poder o valor predictivo positivo o negativo de una prueba. Pero lo común es que la prevalencia no esté disponible. Entonces le quedan los cocientes de probabilidad, CP, Likelihood Ratio de los autores de habla inglesa, también denominados razones de verosimilitud. 32 Parte 2 Semiología basada en la evidencia. Curva Rho-C. 0.00. AR. FIC. 1. Especificidad. Área. 0. FIC. Bases metodológicas y epidemiológicas del conocimiento médico 33. El cociente de probabilidad positivo, CPP, se calcula según la fórmula. CPP igual a sensibilidad barra diagonal 1-especificidad. El cociente de probabilidad negativo, CPN, se calcula según la fórmula. CPN igual a 1-sensibilidad barra diagonal especificidad. Los CP funcionan como una medida de mejora del poder diagnóstico por el hecho de haber usado la prueba. Si la prueba ha dado positiva, se usa el CPP y si ha dado negativa, el CPN. El CPP suele ser un valor mayor de 1 y multiplica el riesgo de tener la enfermedad. Cuanto mayor de 1 es, más la multiplica, lo que significa que la capacidad de diagnosticar después de la prueba se ha incrementado. Véase más adelante. El CPN suele ser bastante menor de 1, por ejemplo, 0,1 o menos. Cuando se multiplica un valor así por el riesgo, este disminuye. El siguiente ejemplo ficticio contribuirá a aprender el concepto involucrado en los CP. Suponga que lo consulta una paciente de 40 años preocupada por la aparición de un bulto en la mama izquierda. Tiene antecedentes familiares de cáncer de mama y el resto de la exploración física es negativa. Revisando las publicaciones disponibles, descubre que las pacientes con estas características tienen una probabilidad de 0,75% de tener cáncer de mama. Dado que todavía no ha aplicado ninguna prueba diagnóstica, este valor de probabilidad se denomina probabilidad pretest y generalmente se obtiene de la literatura científica. Usted decide aplicar la punción con aguja fina, PAF, cuyos valores de screening son los que mostramos en la figura 4a3, con un CPP igual a 19,65 y un CPN igual a 0,10. Después de realizar la PAF pueden pasar dos cosas. A. La PAF resulta positiva. Esto aumentó la probabilidad de tener cáncer. Para saber cuánto, puede usar una aplicación como Epitools en su celular. En la parte izquierda de la figura 4-7 se comprueba que la probabilidad pasó de ser 0,75, 75%,
en el pretest a 0,98% en el posttest. D. La PAF resulta negativa. Esto disminuyó la probabilidad de tener cáncer, que pasó de 0,75% en el pretest a 0,23% en el posttest. Fig 4-7 parte derecha. Valores de cribado en el diagnóstico semiológico. Utilización de los cocientes de probabilidad. Como ya se explicó, los cocientes de probabilidad, CP, mejoran la precisión diagnóstica del médico incorporando la información provista por los CMD. Además, cuando los CP se aplican a signos clínicos tienen varias ventajas. Simplicidad. En un solo número, el CP le indica al médico en qué medida un signo argumenta a favor o en contra de una enfermedad. Seguridad. El uso de los CP para describir la certeza diagnóstica es superior al uso de la sensibilidad y la especificidad. Se categoriza los hallazgos. Un signo físico que se mide en una escala ordinal puede categorizarse en diferentes niveles para determinar CP para cada nivel e incrementa de esta manera la seguridad del hallazgo. Combinación de hallazgos. Los CP pueden utilizarse para combinar hallazgos en la búsqueda de un diagnóstico, en especial cuando estos signos físicos tienen CP positivos cercanos a 2 o CP negativos cercanos a 0,5, ya que por sí mismos cambian poco la probabilidad, pero combinados la incrementan, en la medida en que los hallazgos sean fisiopatológicamente independientes. Por ejemplo, para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca el médico podría combinar el hallazgo de ingurgitación yugular y tercer ruido, pero no los hallazgos de ingurgitación yugular y edema de los miembros inferiores, ya que ambos dependen del aumento de presión en la aurícula derecha. Fig. 4-7. 34 parte el semiología basada en la evidencia. Los cocientes de probabilidad expresan la probabilidad de que un hallazgo dado del interrogatorio o del examen físico se produzca en pacientes con la enfermedad, frente a la probabilidad de que ocurra en un paciente sin la enfermedad. Al igual que la sensibilidad y la especificidad, describen el poder de discriminación de los signos físicos, pero tienen la ventaja de que permiten predecir con facilidad y rapidez la probabilidad post-test. El cociente de probabilidad positivo, CPP, es la proporción de pacientes con la enfermedad que tienen el signo físico dividida por la proporción de pacientes sin la enfermedad que también tienen el mismo signo. Como ya se explicó para los MD, el numerador de esta ecuación, proporción de pacientes con la enfermedad que tienen el signo físico, es la sensibilidad del signo. El denominador de esta ecuación, proporción de pacientes sin la enfermedad que tienen el signo físico, es el complemento de la especificidad. Así, CPP igual a S/LE. De manera similar, el cociente de probabilidad negativo, CPN, es la proporción de pacientes con la enfermedad que no tienen el signo físico dividido por la proporción de pacientes sin la enfermedad que tampoco tienen el mismo signo. El numerador de esta ecuación, proporción de pacientes con la enfermedad que no tienen el signo físico, es el complemento de la sensibilidad o 1, sensibilidad. El denominador de esta ecuación, proporción de pacientes sin la enfermedad que no tienen el signo físico, es la especificidad. Así, CPN igual a 1-S/E. Cuando un CP está por encima de 1, es decir, es positivo, la probabilidad de la existencia de la enfermedad aumenta, porque el hallazgo es más probable entre los pacientes con la enfermedad que entre los pacientes sin ella. Cuando el CP está por debajo de 1, es decir, es negativo, la probabilidad de la existencia de la enfermedad disminuye, porque el hallazgo es menos probable entre los pacientes con la enfermedad que entre los pacientes sin ella. Por último, cuando el CP es cercano a 1, la probabilidad de la enfermedad no cambia, porque el hallazgo es igualmente probable en pacientes enfermos y sanos. Los CP son así nada más que pesos diagnósticos, cuyos valores posibles se encuentran entre 0, que excluiría a la enfermedad, e infinito, que sería patognomónico y la confirmaría. Si bien las fórmulas son difíciles de recordar, la interpretación de los CP y su utilidad para estimar la probabilidad de una enfermedad es simple. Los signos físicos con CP mayores de 1 incrementan la probabilidad de la enfermedad. Cuanto mayor sea el CP, mayor será el argumento a favor de la enfermedad.
Los signos físicos que tienen CP entre 1 y 0 disminuyen la probabilidad de la enfermedad. Cuanto más cercano a 0 sea el CP, de manera más convincente el hallazgo argumenta en contra de la enfermedad. El CP positivo describe cómo cambia la probabilidad cuando el hallazgo está presente. El CP negativo describe cómo cambia la probabilidad cuando el hallazgo está ausente. Fig 4a8. Para que la interpretación resulte más práctica y sencilla, se deben tener presentes los CP2, 5 y 10 y los primeros tres múltiplos de 15, es decir, 15, 30 y 45. Un hallazgo cuyo CP es 2 incrementa la probabilidad alrededor del 15%, uno de 5 la incrementa un 30% y uno de 10 la aumenta un 45%. Estos cambios son aumentos absolutos en la probabilidad. Los CP cuyos valores son de 0,5, 0,2 y 0,1, es de 2, los recíprocos de 2, 5 y 10, disminuyen la probabilidad 15%, 30% y 45%, respectivamente. Los CP cuyos valores son 2, 3 o menor que 0,3, representados con sombreado en la regla del poder diagnóstico, indican aquellos hallazgos físicos que cambian la probabilidad lo suficiente como para ser clínicamente significativos, es decir, que incrementan la probabilidad por lo menos un 20 a 25%, Fig 4 a 9. Sensibilidad y especificidad. Es necesario incorporar la noción de que para emplear cualquier medio de diagnóstico hay que conocer cuál es su sensibilidad y su especificidad. Parece que esto es lo mismo que se dijo antes y que no haría falta repetirlo. ¿Realmente no hace falta? En estos tiempos, si a alguien se le ocurre introducir un UBIOU, método serológico, para diagnosticar SIDA, todo el mundo se le echará encima preguntando, ¿cuál es la sensibilidad? ¿Cuál es la especificidad? Y si no tiene valores superiores a 95% en cualquiera de los dos, es posible que ese método serológico pase a la historia en poco tiempo. Sin embargo, cuando se palpa un hígado, se está haciendo un diagnóstico, igual que cuando se ausculta un pulmón o un corazón y nadie pregunta, ni siquiera él. CP igual a poder diagnóstico. Probabilidad disminuye-aumenta. Menos 45% a 30% menos 15% más 15% más 30% más 45%. Y 0.1 y guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo. L guión bajo 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 1 guión bajo guión bajo guión bajo guión bajo 0.2 y L 0.5 y 1 litro L. Fig. Bases ascitis. Disminuye guión bajo guión y 1. Ausencia 7. HA. W onda AC y T edema ad DZ desplazable new. CP. Maides de Fig. 4. Lector, ¿cuál es la sensibilidad y barra diagonal o especificidad de tal procedimiento? Hubo intentos de medir la capacidad de la historia clínica, anamnesis y examen físico para diagnosticar. Más allá de que, en general, tanto la S como la E fueron bajas, es posible que los resultados carezcan de validez externa, o sea que difícilmente se puedan aplicar a conjuntos humanos distintos de los que participaron en esas investigaciones. No obstante, sirven para apuntalar la idea de que, de algún modo, cada médico debería tener una estimación de su propia capacidad para participar en este complejo ejercicio, que es la realización de un diagnóstico. Dicho de otro modo, habría que tratar de evitar hacer cosas que incrementen el riesgo de error. Esto se define técnicamente como el control de las fuentes de error, las más importantes de las cuales son el MD mismo, el sujeto que mide y la propiedad que se está midiendo. Los instrumentos, aparatos, tienen algunas ventajas. Como medios de diagnóstico sobre el médico persona. A. La normatización de su aplicación es más estricta que el procedimiento semiológico más depurado. B. Por ese motivo, se puede medir de modo más eficaz su capacidad de éxito, sensibilidad, especificidad, valor predictivo, etc. C. Hay menor fuente de error intersubjetivo. D. Se puede estimar el grado de error que se está cometiendo. Si el lector usa una tomografía computarizada,
TC, para determinar si un paciente tiene una hemorragia intracraneal. Cuenta con bibliografía para una estimación de la sensibilidad, la especificidad, etc. No pasa lo mismo con la capacidad del neurocirujano para el diagnóstico, ni siquiera él mismo conoce su SEIVPI, aun cuando los midiera, no habría modo eficaz de normatizar una técnica de aplicación y las circunstancias en las que está trabajando como ser humano. Cualquier médico con experiencia dirá que hacer un diagnóstico no consiste solo en palpar el hígado y tener un score de cuántas veces se acierta. Estamos absolutamente de acuerdo con ello. Pero, al igual que un atleta, no viene mal medir su rendimiento como profesional y ver cómo mejora a lo largo del tiempo. Después de haber establecido un diagnóstico, se verá obligado a indicar un tratamiento, el cual también deberá justificar según la evidencia disponible. Justificación de las conductas terapéuticas. Para tomar decisiones terapéuticas, también hay que reunir información sobre los cursos de acción posibles y sus consecuencias. El prestigioso doctor Dinosaurio relataba en sus clases que, a fines de la década de 1940, los pacientes enfermos de tuberculosis pulmonar recibían como tratamiento una combinación de régimen higiénico dietético y baños solares, conocido genéricamente como helioterapia. A duras penas un 50% de los pacientes resultaban curados. Debido a que uno de sus familiares contrajo tuberculosis pulmonar, Saurio consultó con varios especialistas a nivel nacional e internacional. Así se enteró de que, en algún lugar de Europa, alguien estaba usando un antibiótico nuevo denominado streptomicina. Se puso en contacto con este científico europeo, quien le confirmó que el antibiótico existía, pero que no había demasiada experiencia en seres humanos. Si bien se había usado con éxito en 4 pacientes, no podía afirmar que era 100% eficaz, precisamente porque algunos pacientes se curaban en forma espontánea. Si estaba de acuerdo, le proveería las dosis necesarias para realizar la experiencia en la Argentina. Por primera vez, Saurio tenía conductas alternativas. 36 parte el semiología basada en la evidencia. Conocer las conductas posibles. Saurio podía elegir seguir con la helioterapia o emplear streptomicina. Le faltaba información sobre la certidumbre de los resultados. ¿Cómo se mide la certidumbre para el uso de medios terapéuticos? Los fundamentos son más bien simples. Se elige el medio terapéutico que tenga mejores resultados. Para eso se tienen que comparar los resultados. Si la helioterapia tuviera 0% de curaciones y la streptomicina, un 100%, Saurio no habría tenido dudas para elegir. Pero la helioterapia tenía 50% de éxitos y la streptomicina, 100%, en 4 casos. En cualquier experimento hay un cierto porcentaje de curaciones espontáneas tanto en quienes reciben un tratamiento como en los que reciben otro. La cuestión consiste en determinar hasta qué punto las diferencias entre los resultados se pueden atribuir al tratamiento que se prueba. Para resolver este problema quedaban 2 alternativas. A. Buscar en la bibliografía adecuada para ver si alguien había hecho ya el experimento y sus resultados eran confiables o B. Realizar un experimento para averiguar cuál es el porcentaje de curaciones de cada tratamiento. Se ve que es más fácil y cómodo emplear la estrategia A, siempre que haya bibliografía disponible. Pero Saurio no la tenía, así que diseñó una investigación. Tomó una población de pacientes tuberculosos, homogéneos en cuanto al grado de enfermedad, edad, sexo, tiempo de evolución y tratamientos recibidos. Para no dejarse influir por cuestiones subjetivas, hizo un muestreo por sorteo usando los números de historias clínicas. 30 pacientes recibirían streptomicina y otros 30, también elegidos de manera aleatoria, seguirían con su tratamiento con helioterapia. Al cabo de un año se determinaría el porcentaje de curaciones obtenido en cada grupo. Como novedad para la época, incluyó un primitivo consentimiento informado para ser firmado por cada paciente cuando aceptaba participar. Este modelo de investigación recibe el nombre de ensayo clínico aleatorizado o randomizado. Pasó el año. En el grupo de helioterapia, H, se habían curado 15 de 30 pacientes, 50%, mientras que en el grupo de streptomicina, E,
Se habían curado 24 de 30 pacientes, 80%. Cuadro 4:4. Saurio estaba eufórico, la streptomicina parecía eficaz. La alegría le duró poco. Un colega le susurró al oído una duda cruel. ¿Sería posible que se tratara de curaciones espontáneas en ambos grupos? En otras palabras, existía la posibilidad de que el 80% curado en el grupo de streptomicina en realidad se había curado espontáneamente, por azar. Cabizbajo, sin salida, Saurio tuvo que reconocer que sí, que era posible, que estaba en una situación de incertidumbre. Era tiempo de medir la incertidumbre, o sea, la probabilidad de los resultados. ¿Cómo se mide la probabilidad de los resultados? No se puede saber si las curaciones se produjeron por azar, pero se puede estimar la probabilidad de que se hayan debido al azar. Este es el valor identificado universalmente con la letra P. Cuando el investigador dispone de P, usa la siguiente regla de interpretación: a P menor que 0,5, aceptará que las diferencias no se debieron al azar y que están relacionadas con el tratamiento. También puede usar la expresión, las diferencias fueron estadísticamente significativas, 111. Disponiendo de los resultados de la investigación se puede calcular. Para eso se emplean fórmulas matemáticas. Hay una gran variedad de ellas. En forma genérica, estas fórmulas se denominan pruebas de significación estadística. Si bien todas sirven para calcular P, cada una debe ser seleccionada por un experto que las usa según como esté indicado. Hay algunas muy conocidas como, por ejemplo, prueba de la T de Student o prueba de la chi al cuadrado o prueba de Fisher. En esos tiempos, Saurio, con una mínima formación estadística, acudió a un estadístico profesional quien, luego de hacer los cálculos, le indicó que correspondía aplicar la prueba de la chi al cuadrado con la corrección de Yates, según la cual el valor obtenido era pi igual a 0,3. Hoy, cualquier estudiante o profesional puede lograrlo incorporando los resultados obtenidos en alguna aplicación o sitio en Internet donde se indican las pruebas disponibles o se realizan los cálculos necesarios 121, y se obtiene el valor de Fig 4:10. Ahora Saurio tenía un enunciado que decía así: la probabilidad de que las diferencias entre los porcentajes de curaciones se debieran al azar era de 0,3, o sea, del 3%, esta cifra era menor de 0,5 y, por lo tanto, debía concluir que las diferencias no se debieron al azar, las diferencias eran significativas, y que el tratamiento estaba relacionado con las diferencias. Había medido la incertidumbre. Por lo tanto, el resto de la comunidad científica podría compartir con él la decisión de usar la streptomicina porque estaba justificada según la evidencia científica disponible. Con todo, siempre existe la posibilidad de equivocarse. Durante un ensayo clínico también se toman decisiones. 23. Al comenzar cada investigación y antes de calcular P, los investigadores establecen un valor arbitrario de 0,5. Puede elegir otros valores, pero este es el más comúnmente usado, denominado nivel de significación. 24. http://statpages.info/statpages.info/i, o se puede pedir orientación en www.consumaciencia.com consumaciencia.com aro www.institutodemetodología.net www.institutodemetodología.net cuadro 4:4. Evolución según el tratamiento en 60 casos de tuberculosis pulmonar. Tratamiento: éxitos, fracasos totales. Helioterapia 1:5. Cinco, 0. Strepto. Bases Observed Conditions y Total Strain. Chi-square T. Type of Quantities. Difiérenos y proportio asterisco S. Tabla con contingencia con los datos del experimento NES que tienen consecuencias.
Al decidir siempre está presente el riesgo de alguno de los siguientes errores. 1. Por ejemplo, a Saurio le podrían haber tocado los pacientes en mejor estado en el grupo de streptomicina. El porcentaje de curaciones sería más alto que el real y entonces habría llegado a la conclusión de que la streptomicina era eficaz, haciendo que muchos recibieran un tratamiento que no era eficaz. Esto habría resultado de aceptar, erróneamente, que las diferencias no se debían al azar. Este error ha sido denominado por los expertos error de tipo I o tipo alfa 1251. 2. También le podrían haber tocado los pacientes en peor estado en el grupo de streptomicina. El porcentaje de curaciones no hubiera sido alto y entonces habría llegado a la conclusión de que la streptomicina no era eficaz, privando a muchos de este beneficio. Esto habría resultado si se hubiera aceptado, erróneamente, que las diferencias se debían al azar. Los expertos han designado este error como error de tipo 11 o tipo beta 12.1. El investigador o el clínico solo están seguros de dos cosas. A. De que, cuando deciden, pueden estar cometiendo alguno de estos errores. B. De que nunca pueden cometer los dos al mismo tiempo, pero se pueden disminuir ambos al mismo tiempo o usando ni extra suficientemente grandes. 25J si se resta 1 alfa se obtiene la confianza de la prueba. Por otra parte, cuando para cierta patología hay más de un tratamiento efectivo, será conveniente medir el impacto clínico de cada terapia para elegir la de mayor impacto, si fuera posible, de menor costo. Allí aparecen los intervalos de confianza para las diferencias, y fundamentalmente, el número de pacientes necesarios de tratar. Intervalos de confianza para las diferencias. Retomando el experimento de Saurio, los resultados habían sido los siguientes. En el grupo de helioterapia H, se habían curado 15 de 30 pacientes, 50%, mientras que en el grupo de streptomicina E, se habían curado 24 de 30 pacientes, 80%. Otra manera de expresar la situación es la de decir que en el grupo E se habían curado un 30% más de pacientes que en el grupo H. Siempre que formule una hipótesis según la cual algo es distinto de otra cosa, tiene que haber una diferencia entre los resultados. Siendo la diferencia una cifra, se le pueden calcular los intervalos de confianza. Además, se puede demostrar matemáticamente que los intervalos de confianza y el valor de P permiten interpretaciones concordantes. Si ambos límites de los intervalos de confianza tienen el mismo signo, las diferencias son significativas, del mismo modo que si el valor P fuera menor de 0,5. El cálculo de los intervalos de confianza para las diferencias se realiza como de costumbre con aplicación NES para PC, celulares, tableta o en sitios de Internet 1271. ¿Cómo se puede comprobar en la figura 4-102S para él? 25. 38 parte el semiología basada en la evidencia. Caso de Saurio, el cálculo indicó una diferencia del 30% en la muestra, con un intervalo de confianza del 95% situado entre 2,5% y 51,2%. Observe que ambos límites tienen el mismo signo, de lo que se deducen varias cosas. A. Las diferencias son estadísticamente significativas. B. Las diferencias pueden variar entre un mínimo de 2,5% y un máximo de 51,2%. Con ello tiene una estimación del impacto clínico, ya que no es lo mismo que solo un 2,5% se vea beneficiado o que lo sea un 51,2%. C. Por otra parte, la amplitud del intervalo de confianza de las diferencias es tan grande que indica que sería conveniente incrementar el tamaño muestral para aumentar la precisión. Así que la estimación de los intervalos de confianza para las diferencias enriquece la interpretación de cualquier análisis en el que se buscan diferencias. No importa si se trata de diferencias entre promedios o porcentajes. Según los nuevos estándares de la medicina basada en la evidencia, la valoración de una hipótesis no termina con el cálculo del valor de, sino que requiere al menos la estimación de los intervalos de confianza para las diferencias. Otra medida del impacto terapéutico es el NNT. Número de pacientes que es necesario tratar, NNT. El NNT o número de pacientes que es necesario tratar se debe aplicar cuando hay dos o más tratamientos, igualmente eficaces para una misma patología.
Su cálculo se basa en el siguiente razonamiento: si con el tratamiento A se cura uno de cada 10 pacientes, deben recibirlo 10 pacientes para que uno se cure, mientras que con el tratamiento B solo tengo que tratar a 5 pacientes para que se cure uno, o sea, se cura uno de cada 5 pacientes. Entonces se considera que el tratamiento B es mejor que el tratamiento A y debería ser el de elección. El NNT es un número que indica cuántos pacientes se deben tratar, con un tratamiento, sea fármaco, esquema terapéutico, etc., para que uno se vea beneficiado por haberlo recibido. El valor ideal del NNT es 1. Se utiliza cuando se deben comparar resultados provenientes de estudios independientes. El cálculo se realiza en Internet, en la PC, en la tableta o en el celular. Veamos un ejemplo para el ensayo clínico con la ES. Treptomicina. El tiempo ha pasado y apareció un nuevo tratamiento contra la tuberculosis, la nicotinamida. Utilizando también la helioterapia como tratamiento placebo, se obtiene un trabajo con nicotinamida con los siguientes resultados. Grupo de helioterapia, 18 de 50 curaciones. Grupo de nicotinamida, 47 de 50 curaciones. El valor P es igual a 0,005, o sea que las diferencias son significativas. La diferencia es un 30% a favor de la nicotinamida, y C95%, 86 a 48,8. Ambos límites son del mismo signo y significativos. Otra manera de ponderar las diferencias sería calculando el NNT usando alguna de las herramientas mencionadas. FIG 4 a 11. Se obtiene así que para nicotinamida, NNT 2, y C95%, 1 a 3, FIG 4 a 11, izquierda. Streptomicina, NNT 3, y C95%, 2 a 21, FIG 4 a 11, derecha. Esto se interpreta como que si se usa nicotinamida, en promedio se beneficia a uno de cada 2 pacientes, mientras que si se usa streptomicina se beneficia a uno de cada 3, la elección favorecía a la nicotinamida. De este modo, sin requerir un experimento especial, usando solo los datos confiables disponibles en la literatura se pueden comparar 2 o más tratamientos diferentes para la misma patología y tener una medida de su eficacia clínica relativa. Resumen de justificación de una conducta terapéutica. Los pasos para seguir son los siguientes. Se delimita el problema. Se establece la existencia de conductas alternativas. Se obtiene la información sobre los resultados y consecuencias de las conductas alternativas. Se mide el grado de incertidumbre al menos a través del valor P y los intervalos de confianza de las diferencias. Y si el NNT está disponible, mejor. Se decide. Varios años después, otro médico tuvo un problema parecido, pero no hizo el experimento como Saurio, simplemente tomó el trabajo publicado y consideró que los resultados, evidencia, eran suficientemente sólidos como para cambiar la conducta. Esta técnica de usar la literatura médica confiable para decidir conducta se viene aplicando desde que hay publicaciones, pero hace unos 30 años. En algunos países se le dio forma de procedimiento normatizado sobre la epidemiología y la estadística, bautizándolo como medicina basada en la evidencia. No es el único que existe. Para un screening rápido de la información usamos nuestra técnica OPD estructurada sobre argumentos lógicos, que permite identificar la información no confiable en menos de 5 minutos. De ese modo profundizamos en la valoración de trabajos previamente filtrados. El lector interesado podrá dedicar 15 minutos para aprenderla en nuestro manual para principiantes. Véase bibliografía. El problema de la información correcta. En una época, la información verdadera o correcta la poseían los maestros, después se la podía encontrar en los libros, manuales y tratados que los maestros escribían más tarde en las normas de diagnóstico y tratamiento o en los consensos. La dura realidad es que no se puede hablar a la ligera de cuáles son los conocimientos correctos. Es posible que la única afirmación verdadera sea que hay dudas acerca de cuáles afirmaciones son verdaderas. Las publicaciones periódicas están repletas de artículos cuya validez científica es muy cuestionable, informes verdaderos sobre conocimientos equivocados, o directamente, informes falsos.
Bases metodológicas y epidemiológicas del conocimiento médico. Menor que tablas de 2x2 y 0 asterisco sexu, a menor que tablas de 2x2 sexto ano. Riesgo med. Dial. Calc. PNMT riesgo med. F fracaso es en ro. Pelilo es 4. F 2. Éxito. Control. Calcular. Recitado. Número necesario para tratar. Límite inferior y C1. Límites. Reducción. Límite. Límite superior. SIG. A pesar de todo, si el lector quiere ejercer, deberá aprender en alguna parte el arte de tratar a los pacientes. La información no siempre está disponible y solo algunas veces se la puede obtener a través de la investigación propia. En una primera etapa, hasta que aprenda cómo moverse, su fuente de información serán los consensos, las normas y sus colegas más experimentados que estén ejerciendo la profesión de forma activa. Para poder ejercer su profesión, el lector tendrá que aprender muchas otras cosas que le serán necesarias, pero que no forman parte del conocimiento médico propiamente dicho. Por ejemplo, manejar automóviles o computadoras. Queda en claro que hace falta cierta preparación en disciplinas complementarias de la medicina, como bioestadística, epidemiología, metodología de la investigación y epistemología para discriminar qué conocimiento tiene posibilidades de ser correcto y cuál no. Es cierto que sé. Puede objetar que eso no es medicina. Pero también es cierto que sin eso, siempre se dependerá de otras personas para que le digan qué saber y qué hacer durante toda su carrera, lo que es lo mismo, a lo largo de toda su vida. Un alivio importante en la carga de cosas por aprender se obtiene actualmente con cualquiera de los buscadores genéricos capaces de orientar hacia sitios o aplicaciones para la PC, la tableta o el celular, dedicados a la bioestadística, la metodología o la medicina basada en la evidencia, en los que se ofrecen sobradas oportunidades. Para el estudiante y el profesional deseosos de explorar y perfeccionar esas habilidades complementarias, tan convenientes para un ejercicio moderno de la medicina, justo en el momento en que las necesiten. Síntesis. En la Enciclopedia Ilustrada de Perogrullo se menciona que no conviene tomar decisiones sin estar informado. Las decisiones que el lector tome tendrán consecuencias al menos para la vida de dos personas, la de su paciente, primero y más importante, y la suya propia. Se sugiere que cada vez que tenga que tomar decisiones, y antes de hacerlo, busque respuestas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Cuáles son las alternativas de acción? ¿Cuáles son las probabilidades de consecuencias asociadas con cada alternativa? Si cumple esta propuesta y toma la mejor decisión posible para su paciente al estado actual de los conocimientos, verá que ni su conciencia ni la comunidad podrán reprocharle nada. Desde su retiro, el autor sentirá que ha cumplido su compromiso con la medicina porque entregó su posta a la persona correcta. Véanse bibliografía y enlaces de interés CAP 4 bases metodológicas y epidemiológicas del conocimiento médico. Véase autoevaluación CAP 4 bases metodológicas y epidemiológicas del conocimiento médico. Fundamento.